Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por el amanecer, la vida y la salud de cada uno de mis hermanos presentes. Gracias por la vida, la salud, la fe y la fidelidad de nuestros hermanos que, queriendo estar con nosotros, están en sus hogares, Padre, en espíritu unidos con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia es grande en medio de tu pueblo y de manera particular en esta congregación. Esta congregación por la cual, Señor, te damos gracias porque has sido, Padre, a través de 131 años. Bendición a esta ciudad, bendición a nuestro estado, a otros estados, a nuestro país, Señor, y también, Padre, a otros países y continentes a través de las misiones mundiales. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayuden en esta mañana y nos inspiren. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Platicar de 131 años de vida de esta congregación nos parece muy largo y nos parece una historia enorme. Cuando vemos estas bancas y vemos algunos hermanos que congregábamos y caminábamos hace más, no les voy a decir, porque van a decir, pero más de 60 años. Más de 60 años cuando caminábamos y estábamos. Fíjense bien, hace 60 años se nos hace larguísimos y se nos hace lejos todo este tiempo. Y cuando usted mira su existencia, cuando mira desde el tiempo en que usted nació y recuerda sus primeros pasos, dice, hace mucho tiempo que ya pasó esto. Y cuando nosotros leemos la Biblia y cuando al leer la Biblia nos embelezamos en ciertos pasajes, en ciertos momentos, no podemos menos que contemplar que nosotros somos parte de una iglesia. Hace 131 años esta congregación, esta iglesia, inició ¿con cuántos, hermanos? ¿Con 5? ¿Con 5 miembros? El pastor misionero Hugo Pendleton McCormick y su esposa Hannah Perry llegaron de Zacatecas, procedentes de Zacatecas, aquí en Michoacán, y visitaron casa por casa en 1893, febrero de 1893. Y en el transcurso, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, visitando casa por casa. En tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, estaba el porfiriato en su apogeo. Había vientos que ya buscaban la emancipación de nuestro país a través de la Revolución Mexicana. Y en ese tiempo, ese pastor visitando casa por casa, sin carreteras, sin bicicletas, sin carros, solamente a caballo, lograron reunir a 3 personas, 2 hermanas y un joven. Y así se formó la primera iglesia bautista de Michoacán y de Morelia, de manera muy particular. Hace 131 años. Hace 8 días estábamos de fiesta, ¿verdad? Estábamos de fiesta recordando este episodio. Pues miren, este episodio que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. 2 hombres con vidas paralelas, pero muy diferentes. Uno entradito en años y otro muy joven. Pedro y Juan. ¿Qué similitud había entre ellos dos? La similitud
es que eran ¿qué? Apóstoles. Y que habían sido llamados ¿por quién? Por el divino maestro, por el Señor Jesús. Y estos dos apóstoles con caracteres diferentes, con orígenes diferentes, con personalidades muy distintas, nada más para muestra un botón. Pedro era un hombre pescador, ¿verdad? Un hombre rudo, que no fue a la escuela, pero era judío, iba a la sinagoga. Pero era de un carácter ¿qué? Impulsivo, arrojado, diríamos nosotros, aventado en nuestros tiempos, ¿sí? Pero tenía una característica, era el único de todos que andaba armado. Era el único que andaba armado, ¿sí? Y si no, pregúntenle a Malco. ¿Qué le pasó a Malco? Con el puñal que traía. Y aunque era pescador, fíjese bien que no andaba armado porque, como era pescador, utilizaba su daga, su sicarius, esa especie de tranchete que traen, de ahí viene el origen de sicario, porque eso será tema de otro tema. No era para quitarle la escama a los pescados ni para sacarle las entrañas, sino era para defenderse. Ese era el ¿qué? El Pedro. Ese que Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de ¿qué? De hombres. Y el otro era un joven adolescente, tal vez entre los 16 y los 17 años. Pero no por ser joven, quiere decir que no tenía su carácter. Tenía un hermano y los dos eran, pero tremendos. ¿Cómo les decían? Los hijos del trueno, los Boanerges. Fíjense bien la diferencia entre los dos. Entonces, este jovencito tenía su temperamento y tenía su ¿qué? Su carácter. Y estos dos tuvieron la oportunidad de ver el origen de la iglesia, hermanos. Porque cuando vino Jesucristo, Jesucristo dice, mi reino no es ¿de qué? De este mundo. Y cuando el Señor Jesucristo viene, llama a sus discípulos y les dice en el trayecto de 3 años que conviven con Él, recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos, y ya les dijo, poniéndoles el ejemplo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues la reflexión que yo quiero compartir con ustedes son 3 palabras. 3 palabras nada más. La primera de ellas es verdad. La segunda de ellas es justicia. Y la tercera de ellas es amor. Verdad, justicia y amor. Verdad. Cuando Jesús en sus 3 años de ministerio inició, siempre manejó 7 yo soy. ¿Sí? En su ministerio. Yo soy el buen pastor. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él manejó esto. Y cuando no se formaba ni se fundaba la iglesia, fíjense bien, se presenta Dios en una zarza a Moisés. Y a Moisés le dice, Señor, si yo voy a ir a ver al faraón, le voy a decir que vengo en representación de quién. ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que ¿qué? El que soy. Eso es yo soy. Y ese yo soy, hermanos, es importante en la vida del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús, cumpliendo la voluntad de Dios, yo soy el camino. El que a mí me sigue
y como yo soy también la luz del mundo, ¿no andará en qué cosas? No andará en tinieblas, porque yo soy la verdad. Y quien me cree va a tener ¿qué cosa? Vida eterna. Va a tener vida eterna. Miren, los judíos tenían 3 fiestas. Bueno, tenían muchas fiestas, perdón. Las 3 fiestas más importantes que se nos mencionan en el Levítico son, número 1, ¿cuál es la fiesta principal de los judíos? La Pascua. La Pascua. Y cuando hablamos de la Pascua, que queremos decir, era la Pascua, porque la Pascua, cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le dijo, ve y saca a mi iglesia. ¿A quién? A mi pueblo. Ve y saca a mi pueblo. Dice, y cuando salió el pueblo de la esclavitud de Egipto, hubo el sacrificio de ¿un qué? Un cordero, cuya sangre fue pintada en los portales, en los dinteles de las ventanas y de puertas, para que el ángel de Jehová no, con la 10ª plaga, no tocase a los primogénitos del pueblo de Dios. Y el pueblo se salvó. Entonces la fiesta principal es la independencia, la Pascua, la libertad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido ¿qué? Sacrificado. Ya ha sido sacrificado. Y esa Pascua la fueron celebrando. Pero después, la fiesta importante después de la Pascua, ¿saben cuál era? La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, en la cual también en Levítico, capítulo 1, 23, eso se los menciono nada más para que ustedes lo vean ahí están las fiestas. La espiga se agitaba, saben que los judíos o los sembradores sacaban las espigas y hacían ¿qué cosa, hermanos? Manojos, pero que en la Biblia se nos dice literalmente que hacían ¿qué? Gavillas, los manojos, y que cuando los sacudían, cuando los hacían, era cuando la cosecha de granos y la presentaban delante del sacerdote con el propósito de ser aceptados, las primicias. Y miren, esta transcripción que nos vamos esta fiesta se celebraba al siguiente sábado de Pascua, o sea, un domingo. Y dice que ese domingo es porque Pablo nos dice más adelante, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, es hecho. Y esa es la representación de la fiesta de las primicias. ¿Cuántos años, hermanos? Miles de años. Cientos de años. Y la tercera fiesta, muy importante que tenía el pueblo, era la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés, de las 7 semanas, 7 por 7, 49 días, más un día después se les celebraba ¿el qué? El Pentecostés, donde se celebraban 7 semanas de cosechas y un día después la cosecha completa. 50 días después. Miren, Hechos de los Apóstoles nos señalan en los primeros 3 capítulos la historia de la iglesia. Pero esta historia de la iglesia viene con la historia de un pueblo que celebra 3 fiestas, pero que ya simbólicamente está preparándose para ese Cordero Pascual, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y muy importante para nosotros es mirar que estos 2 hombres, estos 2 discípulos de pensamiento igual,
unido y unificado solamente en Jesús, pero de acciones diferentes, debemos de tener algo presente. Miren, Hechos capítulo número 1. Dice, Hechos capítulo 1, versículo número 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del ¿qué? ¿Acerca de la iglesia? Del reino de Dios. Cristo resucitó y se les presentó 40 días. En una forma que de repente estando todo cerrado, ahí en el aposento algo, Jesús se para en medio de ellos y le dice a Tomás, a ver Tomás, ven, mira, no seas incrédulo, mira mis manos, mira mi costado, mete tus manos. Y Tomás cae rendido y dice, Señor mío y Dios mío. Y cuando estaban juntos, fíjense bien, en el versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis ciertamente, dice, oísteis de mí. 6, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene uno de los milagros más portentosos, uno de los hechos importantes de la resurrección de Jesús después de 40 días de haberse aparecido en la tierra y que muchas gentes le vieron. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿fue qué, hermanos? Alzado. ¿Y le recibió qué cosa? Una nube que le ocultó de sus ojos. Una nube se llevó ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Pero qué creen? Que esa nube que se lo llevó, esa misma nube, va a regresar. Porque Cristo viene en una nube, ¿y de qué color creen que es? Blanca. En una nube blanca. ¿Cómo entendemos esto? Pues a leer los evangelios y a leer los hechos de los apóstoles, lo que hicieron. Estas vidas distintas nos dicen que estando ahí y puestos ellos los ojos en el cielo, mirando cómo la nube los ocultaba de sus ojos, escuchan una gran voz y escuchan a dos varones, dice el 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, dice, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron, y dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estaban tristes, tronándose los dedos. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué estamos haciendo? Nos van a cortar, nos van a crucificar, el sumo sacerdote Anás y Caifás nos va a mandar a buscar. ¿Saben qué estaban haciendo, hermanos? Fíjense lo que nos dice el 14. Todos estos perseveraban, ¿qué, hermanos? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus ¿qué? Y con sus hermanos.
Qué curioso que durante la vida de Jesús no se nos menciona a la familia porque no creían en Él. Por eso cuando se dice que Jesús vino, dice a los suyos vino y los suyos no. Literal, ni siquiera su familia no le recibieron. Pero en este momento estaban todos juntos porque vieron que se cumplían. Dice, ese arrojado y aventado Pedro, de estos dos personajes que estamos viendo, dice el 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, ¿cuántos hermanos? 120. Con 120 empezó la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Aquí está el primer número, 120, donde ya en este libro y en el siguiente capítulo vamos a escuchar que por primera vez se menciona la palabra iglesia. 120 en número. Y se reunieron estos 120 y miren para qué se reunieron. Porque Pedro dice, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y Judas se fue y ¿qué? Y se ahorcó. Aunque fíjense la versión que nos da aquí. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, arameo, Haseldama, que quiere decir campo de sangre. Recuerden que los evangelistas nos dicen, y Judas fue y se ahorcó. El campo estaba grande. La interpretación y una de las hipótesis que hay es que Judas al estar cayó y al caer el cuerpo de una parte alta, literalmente se despanzurró, se despanzurró y por eso dice se derramó, de ahí es. Y ahí viene la profecía. Eligieron al sustituto de ¿quién? De Judas. Pero miren que esta elección fue abierta, democrática, en presencia de los hermanos. Dice, echando ¿qué? Suertes. Y por ahí se le menciona dos nombres. Dice que en el versículo 23 señalaron a dos, a José llamado ¿qué? Barsabás, que tenía un sobrenombre y el sobrenombre era ¿qué? Justo. Y el otro se llamaba Matías. Y no dijeron de ti, Marín de Dopingüe, sino que dice que orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los ¿qué? Con los 11 apóstoles. Y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, el próximo 11 de diciembre vamos a tener 2 años sin pastor. 2 años sin pastor. Damos gracias a Dios porque así cuando el hermano Pendetlón llegó para formar esta iglesia con 3 miembros, 3 mexicanos, 3 morelianos, porque ellos 2 eran extranjeros, y que inició con 3 morelianos. La iglesia empezó acá, ¿con cuántos? Con 120, que estaban ahí, ¿qué? Reunidos, y tomaron una decisión, ¿para qué? Para escoger al sustituto de Judas. Hermanos, muchos de ustedes, solamente 2 de los que están aquí, nos han preguntado, ¿y cuándo llega el pastor? Pero nos han preguntado de forma
no incisiva, no insistente, no como diciendo, ya urge que tengamos un pastor. Sí urge, hermanos, que tengamos un pastor. ¿Y sabe por qué urge que tengamos un pastor? Porque el pastor que llegue aquí no va a hacer todas las cosas, ni trae una varita mágica, ni trae el libro mágico. Sí trae el libro poderoso. Pero ¿saben de quién depende que la iglesia marche? Del que sembró, del que regó. Porque el crecimiento lo da ¿quién? El pastor de los pastores. Y ese pastor de los pastores a su tiempo nos lo va a dar. Pero ¿cuál es el compromiso de nosotros como iglesia, hermanos? Orar. Estar pidiendo porque envíe un ¿qué? Un siervo a esta iglesia. Damos gracias a Dios por el surgimiento y por los laicos de esta iglesia. Damos gracias a Dios por ¿cómo se llama? Por Josué, uno nuevo laico que predica. Damos gracias a Dios por Eber, que predica. Damos gracias a Dios por el ministerio de Abraham, que predica, de Samuel, de David, nuestros jóvenes que ya se están, como los apóstoles, arrojando, aventando. Pero ¿saben qué? Que sienten que son parte de un ministerio que nosotros ya vamos de salida. Y que los que vienen atrás tienen que agarrar la estafeta. Viene el relevo, ese relevo generacional. Y miren, ahorita vemos a los niños. Los niños en comparación de nosotros. A ver, buscan esto en el teléfono, en la computadora y nos lo sacan. Dicen los niños son inteligentísimos. Sí son, muy habilidosos. Y nosotros le buscamos y marcamos otro número. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Los medios de comunicación y las modernidades, los equipos que tenemos, no son el fin, hermanos. No son el fin. ¿Saben qué son? El medio. El medio para que usted que está allá y que no alcanza a ver esas letras, a lo lejos pueda ver las letras grandes y pueda leer las palabras y pueda cantar. Entonces tenemos que adecuarnos a los tiempos para poder utilizar los medios que nos van a dar un ¿qué? Un fin. ¿Y ese fin qué es? La palabra de Dios que tenemos aquí. El Señor tiene al siervo destinado. Pero miren ustedes lo que dicen, fíjense en una palabra. Todos estos oraban cada miércoles, cada domingo. Perseveraban unánimes. ¿Cuál es el horario que tenemos establecido para unirnos todos en oración, hermanos? 7 de la mañana y 7 de la noche. Conéctese, únase a esa hora, ande donde ande, Señor, el siervo que tú tienes destinado, envíalo, menciónanos. Miren, han venido varios hermanos a predicar y muchos dicen, hermano, ese hermano es buen pastor. Muchos les han dicho a algunos de ustedes, ¿para qué buscan pastores? Si aquí tienen, aquí tienen ustedes, ¿cómo se llama? Hermanos que puedan ser. Pero nosotros decimos esto, que el Señor llama. Dice, era necesario que se cumpliese la Escritura, porque el versículo 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y ¿qué, hermanos? Y apostolado, de que cayó Judas por la transgresión para irse a su propio lugar. Lean ustedes enseguida en el capítulo número 2. Llega el día de Pentecostés. Y cuando llegue el día de Pentecostés, fíjense bien lo que hace la iglesia, que ya se estaba constituyendo. Cuando llegó, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes. ¿Qué significa unánimes?
juntitos, unados, pegados, unidos. No había divisiones, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego. Mire, y esta lengua repartidas como de fuego dice que se empezaron a sentar sobre cada uno de ¿qué? De ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué cosa, hermanos? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y de ahí de gente, de repente empezaron a hablar inglés, francés, alemán, serbio, chino, mandarín, cantonés. Estoy hablando de los idiomas actuales, pero ahí en Hechos de los Apóstoles nos dice que de los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África y más allá de Cirene. Esto nos lo dice en el versículo número 9. Y cuando les oían hablar, cuando el Espíritu Santo llegó, ¿cómo estaba toda la multitud? Atónitos. ¿Y qué? Y perplejos. Dice, ¿cómo es posible que que ni la secundaria tiene, que ni la primaria, que ni a la sinagoga va, tenga tanta sabiduría, tenga tanta inteligencia? Pero otros se burlaban diciendo, estos están llenos ¿de qué? De mosto. Esto ya es temprano. Dice Pedro, no, es muy temprano. Todavía no son las 12 para que anden todavía llenos. Y miren ese Pedro arrojado, ese Pedro que sacó la espada para defender a Jesús. Vean ustedes ese Pedro. Ese Pedro defiende a Jesús cuando llegan los alguaciles, los soldados, los enviados por los sumos sacerdotes al mando de Judas con una consigna: al que yo bese, ¿ese qué? Ese es. ¿Quiere decir que no lo conocían? Y cuando llegan los soldados, uno de los evangelistas nos dice, ¿a quién buscan? Y dice, buscamos a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Otra vez, no se esconde, no se escapa. Pero al decir yo soy, refleja su poder. Cuando se presenta a Moisés, yo soy, en medio de una ¿qué? Zarza, que se está quemando pero que no se consume. Cuando dice yo soy el pan de vida, cuando dice yo soy el agua viva, cuando dice yo soy la luz del mundo, cuando dice yo soy la vid verdadera, es porque está utilizando su ¿qué? Su poder. Y cuando le preguntan quién es Jesús o buscamos a Jesús, yo soy, dice uno de los evangelistas que los soldados, ¿qué les pasó, hermanos? Cayeron. Cayeron ante el poder de quién? De las palabras, de unas palabras con una serenidad de Jesús. Y ese Jesús, ahí cuando vienen y le prenden, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús hace otro milagro físico ahí, cae la oreja, y dicen los químicos, los biólogos y los médicos que 5 segundos que un alimento o algo cae en el suelo, si pasan 5 segundos, ¿ya qué? Ya se contamina. Y Jesús, pues no tardó ni los 5 segundos, la agarró y ni siquiera le hizo, ni sopló, ni tampoco. ¿Le pegó qué? La oreja a Malco. Fíjense bien ese milagro portentoso. Pero ese Pedro, a medida que se lo llevan, va de lejos, siguiendo ¿a quién? A Jesús. Y dicen algunos escritores que el joven que le seguía y que estaba ahí era Juan. Ese Juan, qué curioso, porque ellos dos también fueron del círculo más íntimo del Señor Jesús. Juan, en la última cena, dicen que se recostaba sobre ¿quién? Sobre el pecho del Señor Jesús. Y su madre, viendo a los dos de temperamento fuerte, a su hermano Jacobo y a Juan, a los hijos del trueno, les dijo: Señor, te voy a pedir un favor. Cuando estés en tu reino, permite que estos que son de temperamento, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. ¿Sí? Esos dos son los que están hasta que Jesús es
crucificado. Pero Juan probablemente sí estuvo, porque en sus escritos, que ahorita estamos estudiando en la, ¿cómo se llama? En la escuela dominical, la primera y la segunda vamos a estudiar primera y segunda de Juan, y que ya estudiamos primera y segunda de Pedro, con estas dos, por eso estoy dando todos estos datos, porque los tenemos frescos, y porque miramos un poquito más allá de lo que puede ser el aspecto espiritual, sino también el aspecto humano. Pues bien, estos dos hombres que estaban aquí y cuando llegan y que los ven, dice que Pedro, después de haber negado a Jesús y después de haber visto y siendo lleno del Espíritu Santo, cuando decimos que les cae el 20, dice Pedro, en medio de la multitud, versículo 14 del capítulo 2, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas aquí está lo dicho, dice por el profeta Joel. Y ahí viene la profecía. Y en esa profecía, en el versículo número 21, fíjense bien lo que dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será que, hermanos? Tenemos que invocar el nombre del Señor, pero no cualquier Señor, hermanos. Y tenemos que decir qué clase de Señor. Señor Jesús. Tenemos que decir ese nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. Ay, que vente con el Señor de los milagros, el Señor de Dararó, el Señor de etcétera, 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 por poner algo. No, es el Señor Jesús, que es Rey de Reyes y que es Señor de señores. Y miren ustedes, ese Pedro arrojado se avienta un discurso, y en ese discurso les dice: ustedes crucificaron a Jesús, los prodigios y las señales que estaba. Y dice que les dice la predicción del reinado del Mesías y que les habla de la resurrección del Señor Jesús. Y miren, les dice lo que deben de hacer. Me voy hasta el versículo 37. Después de oír este discurso, dijeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 41, segundo dato, ¿cómo va creciendo la iglesia? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos hermanos? 120. ¿Y cuántos se añadieron ya? 3,000 personas. Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Ya a la iglesia. Porque aquí, por primera vez, se menciona a la iglesia. Y ya de hablar de estas 3,000 personas, miren, nos vamos al hecho de nuestra base de nuestra lectura bíblica. Pedro y Juan subieron al templo. ¿A la hora de la qué, hermanos? De la oración. Subieron al templo, iban a orar, probablemente ya se les había hecho tarde, y siempre en la puerta del templo, una puerta que debe haber sido preciosa. ¿Cómo se llamaba la puerta? Debe haber sido preciosa, bien labrada, muy bonita. Y ahí se sentaba este hombre. ¿Por cuánto tiempo? Muchos años. Ahí iba todos los días. Ahí le llevaban. Y este hombre miraba a todos los que llegaban al templo para pedirles una ayuda. ¿Se fijan ustedes que la persona que pide limosna no mira a los ojos?
porque si no sabe si le van a dar o no le van a dar. Y el que pasa, a veces de soslayo, los mira, a veces directamente, pero no hacemos, a veces absolutamente nada, pero de repente sentimos algo. Sí voy a darle. ¿Sabe una recomendación, hermano? Si no tenemos que darle, lo menos que podemos hacer es darle una palabra de bendición. Bendícelo, ayúdalo. Y esto lo recomendamos a nuestros jóvenes y a nuestros hermanos. Si pasa una ambulancia, no sabemos qué lleve dentro de la ambulancia. Si va agonizando, si va herido, si va eso, Señor, bendice a esa persona. Si va a un cortejo, bendice a la familia y que esta persona haya alcanzado la... Si alguien nos pide, bendícelo, una bendición para alguien. Si vemos a un niño, a una mujer llorando, triste, pues una mujer maltratada, golpeada, abusada, etcétera, bendícela, Señor, dale fuerza. Una palabra. Pedro y Juan entran al templo. ¿A la hora de la qué? De la oración. A tiempo, a destiempo, pero suben. Y de repente aquel hombre levanta. Y Pedro y Juan están ahí. Y Juan dice, pues yo estoy chavo, yo no tengo familia, no tengo trabajo, pues a lo mejor busco eso, no tengo dinero. Pedro, el único casado que se nos menciona también en la Biblia, dijo, no tengo ¿qué? Oro, no tengo ninguna de las dos monedas más preciosas que tengo. Pero antes de decirle, le dijo, míranos directamente a los ojos. Y mirándoles él, les dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué? Y miren, ahí viene el milagro portentoso. ¿En el nombre de qué? De Jesús de Nazaret, levántate y anda. Se agachó, le dio la mano y se lo dio. ¿Sabe cuál es la promesa de Dios para su iglesia? No temas ni desmayes, porque yo te sostendré. ¿Con qué, hermanos? ¿Con la diestra de qué? De mi justicia. Primera palabra, verdad. Jesús es la verdad. Él tiene la verdad. Segundo, Él es justicia, porque Él hace ¿qué? Justicia. Y nosotros somos, fíjense bien, no somos el fin, somos el medio. ¿Para hacer qué? Justicia. Somos instrumentos en las manos de nuestro Dios cuando nosotros permitimos que el Señor nos utilice. Más adelante vimos primeros 120, después vimos 3000. Brinquémonos hasta el capítulo número 4. Capítulo número 4. Cuando viene la persecución, dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de ¿qué? De entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran ¿cuántos, hermanos? En poquitos días. En poquitos días. La iglesia empezó ¿a qué, hermanos? A crecer. Pero la iglesia también se empezó a dispersar por la persecución. ¿Y saben cómo se les llamó a la iglesia? Los del camino. Porque andaban por el camino predicando y enseñando la palabra de Dios. Hermanos, ¿pertenece usted a la iglesia? Entonces, si usted pertenece a la iglesia, pertenece, ¿saben a quién? A Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, vive. El Espíritu Santo vive en ti, en mí, vive en todos los que hemos creído, los que le hemos aceptado, porque Él nos dice, fíjese bien lo que nos dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el Espíritu. Romanos capítulo número 8, versículos del 9 al 10. Hermanos, verdad, justicia y amor. La verdad no tiene sentido si no cambia nuestro comportamiento. Si tenemos la verdad y esa verdad que tenemos no cambia nuestro comportamiento, no podemos nosotros seguir viviendo en pecado. Y la gente no puede seguir viviendo en pecado. Y dentro de las congregaciones la gente no debe seguir viviendo en pecado, mintiendo, chismeando, robando, viviendo en inmoralidad sexual. Debe de cambiar su manera de vivir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el mundo no está impresionado por lo que le decimos, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago esto. No. No está impresionado por lo que no hacemos. El mundo está impresionado por lo que sí hacemos. Por lo que sí hacemos. Por eso la tercera parte y la tercera marca, ¿saben qué es? Es el amor. Porque si no tenemos amor, aunque tengamos verdad y tenemos justicia, pero no tenemos amor, no podemos hacer nada. Permanece en la fe, permanece en la esperanza y permanece, ¿qué cosa? El amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Me adelanto, hermano Ezequiel, a primera de Juan, a la terminación del estudio del capítulo número 5, porque es importante que Juan, en el capítulo número 5, nos dice las siguientes palabras del amor. Primera de Juan 5, del 18 al 20. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verdad, justicia y amor. No se les olvide, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus apóstoles que vivieron, que sintieron que estuvieron contigo. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu. Solamente te pedimos que no lo acallemos, que no lo apaguemos y que nuestras vidas te honren y te glorifiquen. Bendice tu congregación, tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Sea de bendición a cada uno de nosotros, hermanos. Y le voy a pedir a los hermanos encargados de las ofrendas, por favor, que si pasan, seguimos alabando a nuestro Dios. Y también es un modo de alabarlo, dándole a Dios lo que Él nos bendice en la semana. Y le voy a pedir a nuestro hermano Raúl que si por favor nos dirige en oración. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, bendito Dios, el que nos hayas permitido estar en este momento, Señor, disfrutando de tu palabra, Señor, y pedimos, bendito Dios, que nuestros hermanos que no han podido estar entre nosotros, pudiendo estar en sus hogares, Señor, por alguna situación de enfermedad, te pedimos que tú estés con ellos. También te agradecemos el que podamos depositar, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos,
pidiendo tu bendición en nuestras actividades de trabajo, de negocio, y Señor, que sigas cuidando de cada uno de nuestros hermanos. Bendice al dador alegre y que estas ofrendas y diezmos puedan ser utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad para la extensión de tu palabra, para el mantenimiento de este lugar. Sigue estando con nosotros en el resto del día, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a terminar nuestro culto de esta mañana. Y le voy a pedir a nuestro hermano Ezequiel Pérez que si por favor nos pasa a dirigir la oración final. Y así quedamos despedidos, hermanos, con la oración. Saludémonos unos a otros y estamos bienvenidos a la escuela dominical. Señor y Dios nuestro, muchas gracias por estos momentos. Gracias por este día que nos permites ver, Señor. Gracias por la comunión con nuestros hermanos. Y gracias sobre todo, Señor, por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Que el amor tuyo, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean por siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.